Hola, antes de comenzar con el video quiero invitarte a suscribirte a este canal, activar la campana de notificaciones y darle like al video para traer más contenido. Advíncula, y es verdad que no va a estar Tapia. Bueno, salió la lista de convocados para el partido ante Chile. La selección peruana de fútbol oficializó la lista de convocados que pasaremos a leer a continuación. Pedro Díaz, arquero de Cusco; Diego Enríquez, arquero de Sporting Cristal; y Diego Romero, arquero de Banfield de Argentina, son los convocados en esa posición. Como defensas, Miguel Araujo de Sporting Cristal, Anderson Villacorta del Mineros de Zacatecas de México, Renzo Garcés de Alianza Lima, Anderson Santamaría de Universitario, César Inga de Universitario, Matías Lazo de Fútbol Club Melgar, Cristian Carvajal de Boys, el lateral izquierdo de Boys, Marcos López del Copenhague de Dinamarca son los defensas. Los volantes considerados por Manuel Barreto en la selección para el partido amistoso contra Chile: Eric Noriega del Gremio de Brasil, Jesús Pretel del Sporting Cristal, Martín Tábara de Sporting Cristal, Jesús Castillo de Universitario, Felipe Chávez del Bayern de Alemania, Jairo Concha de Universitario. Delanteros: Alex Valera de Universitario, Luis Ramos de América de Cali y Colombia, Juan Pablo Goycochea del Platense de Argentina, Brian Reina del Belgrano de Argentina, Max Loren Castro de Sporting Cristal, Kevin Quevedo de Alianza Lima, Kenji Cabrera de Vancouver Whitecaps de Canadá y Joao Grimaldo del Riga FC del... Así es, gente, como lo acaban de ver, y es que el día de hoy se acaba de hacer de manera oficial, y es que los nuevos nacionalizados ya se encuentran con la selección peruana de fútbol, algo que ha sorprendido a todos porque sabemos que esta nueva revolución está cambiando todo. Son jugadores de alta talla que van a cambiar la circunstancia que hay en la selección peruana de fútbol, porque recordemos que Perú no estuvo atravesando una gran eliminatoria, a pesar que faltaban jugadores y entre otras cosas más. Podemos ver que hay un gran interés de mejorar todo esto, y esto se debe a los cambios que hubieron en la administración y obviamente cambios que van a traer buenas consecuencias para mejorar todo dentro de la selección peruana de fútbol. Y es que ahora los jugadores están en una nueva etapa. Estos jugadores nacionalizados en algún momento ya se estuvo hablando, ya se mencionaba, ya están siendo una realidad. ¿Por qué? Que los jugadores, recordemos que ya estaban con prácticamente la mira desde hace muchísimo tiempo, pero el detalle está en el siguiente. El detalle principal fue que no fueron convocados por la siguiente razón: porque simplemente los otros entrenadores no le daban la confianza especial, ni tampoco las circunstancias. Por esta razón que no se logró hacer nada de por medio. Pero ahora hemos visto una realidad completamente diferente, pues ahora sí hay jugadores que ya están teniendo una nueva noción, una nueva visión de todo lo que quieren, porque recordemos que Perú necesita sí o sí equiparse desde cero, equiparse con un gran cambio y traer a nuevos jugadores que puedan ser la revolución total para la selección peruana de fútbol que tanto estuvimos pidiendo, porque recordemos que hace mucho tiempo se hablaba de un recambio generacional que al final no logró darse por los siguientes motivos, porque sabemos que muchos de los jugadores no lograron tener esa equivalente que muchos estuvieron pidiendo, porque los técnicos técnicamente no estaban dando el apoyo suficiente, ni tampoco estuvieron con la idea de que ellos sean los principales responsables para que puedan asumir dentro de la selección. Y hay algo muy cierto que de hecho un entrenador lo dijo hace poco, que los jugadores no van a dar la talla si es que no se le da la confianza que merecen, porque no es lo mismo. Inclusive Jefferson Farfán habló en un principio que Marcarián le dio la 10 para que sienta la responsabilidad de que es ser el 10 de la selección peruana de fútbol, y esto realmente es algo muy positivo que al final trae una gran consecuencia, porque recordemos que ser prácticamente un jugador de selección no es un chiste. Ser un jugador de selección es algo que prácticamente
tiene que sí o sí revertir todo tipo de consecuencia y situación de su país, porque son los mejores jugadores que hay dentro del país, son los mejores jugadores que técnicamente tiene esa nación, y pues prácticamente al no darle esa responsabilidad de poder enfrentarse a este tipo de circunstancias, simplemente no serán capaces de enfrentar y poder asumir, es decir, el jugador no va a crecer. Y es por esta razón que Manuel Barreto, él ya está tomando estas circunstancias y lo ha mencionado en una reciente entrevista, que quiere confiar en los jóvenes, que quiere dar ese salto de calidad, porque hay jugadores que de hecho están todavía para competir, están para ya poder ser titulares. Muchos inclusive afirman de que hay jugadores que ya tranquilamente podrían ser titulares en la selección peruana de fútbol, pero lamentablemente no se dio la ocasión. ¿Y por qué? Porque hubieron prácticamente entrenadores que no dieron la confianza. Y aparte de eso también hay un tema que obviamente todos ya saben, es un tema que creo que está de más decirlo, que hay jugadores que prácticamente están de más en la selección porque ya estarían sondeados por el ex comando técnico de la selección peruana de fútbol, pero a falta de oportunidades es donde estos jugadores técnicamente habían ya tenido las bajas esperanzas de poder llegar a jugar dentro de la selección peruana de fútbol, porque obviamente sabe que siempre va a existir la argolla, siempre va a existir algún detalle, un problema de por medio que pueda impedir que sigan jugando estos jugadores, o al menos que puedan debutar dentro de la selección peruana de fútbol, ya que este ha sido el gran problema que viene atravesando la selección durante mucho tiempo. Recordemos que esto es lo que siempre se ha venido diciendo desde hace un tiempito, de que la selección peruana de fútbol estuvo atravesando uno de los peores momentos por el mismo hecho de que los entrenadores técnicamente no tenían autoridad ni tenían personalidad. A ver, nadie quiere decir de que Juan Máximo Reynoso sea un mal entrenador, o que inclusive Jorge Fossati sea un mal entrenador. Pensamos que es un excelente entrenador, pero el detalle está en que no tuvieron la personalidad para poder técnicamente ponerse en contra de lo que quería el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, ya que técnicamente nunca estuvieron en contra de todo esto, y por esa razón es la cual los jugadores siempre estaban haciendo lo que querían, y pues obviamente eso trajo grandes consecuencias dentro de la selección peruana de fútbol. Entonces, teniendo esta consideración, podemos ya tener un punto en cuenta, y es que la selección peruana de fútbol necesita personas que obviamente puedan tener esa gran personalidad de poder tomar ese tipo de decisiones y obviamente cambiar todos los términos y las cosas que se necesitan para la selección, porque a ver, la selección peruana de fútbol, vuelvo a repetir, necesita líderes, y ya lo hizo Ricardo Gareca en su momento. Él tenía el control completo del camerino, que esto es importante para los que no saben. El control del camerino sí es importante dentro de la selección, porque a ver, si la selección no se porta de la manera que uno espera, simplemente no podrá rendir de una manera, es decir, no hay respeto de por medio. Es lo que le ha pasado tanto a Jorge Fossati, lo que le ha pasado a técnicamente Juan Máximo Reynoso, que vienen haciéndole la camita, y bueno, problemas que ya sabemos que siguen, y etcétera. Entonces, aquí hay un detalle principal que muchos saben y son conscientes, que la selección peruana de fútbol necesita un cambio completo, y por esa razón es que vienen los recambios generacionales, recambios que ya se estuvieron viendo desde hace mucho tiempo, recambio que ya era necesario dentro de la selección peruana de fútbol, pero obviamente eso tiene un proceso de por medio, y ahora por fin ya está cumpliéndose, ya está dentro del plazo estimado, ya está teniendo en cuenta los cambios que se vienen haciendo, y pues obviamente la selección peruana de fútbol ameritaba todo ese tipo de consecuencias y este tipo de cambios que se necesitan para la selección peruana de fútbol. Son temas que obviamente muchos desconocían, temas que muchos quizás no eran conscientes de todo lo que se estuvo atravesando dentro de la selección, y problemas que también tienen en cuenta algunos jugadores con los jugadores prácticamente históricos. Sabemos que hubo un tema de comisiones, hubo un tema de entradas que pues ocasionó problemas entre estos personajes, y también problemas que la selección peruana de fútbol no quiso asumir, que técnicamente no había nada representativo dentro de la misma selección, y es por esa razón que ocurrieron los problemas que estuvimos viendo. Entonces, no es solamente de un jugador, o no es solamente de un recambio que muchos quieren, sino es netamente de un problema que también tenemos que considerar que viene haciendo retribución.
Me gustaría saber tu opinión sobre todo esto, si tú estás de acuerdo con estos cambios que está teniendo la selección peruana de fútbol y si estás a favor de que los jugadores históricos puedan debutar en la selección peruana de fútbol para hacer todo esto realidad. No olvides suscribirte, darle like a este video que traemos contenido todos los días.